Bueno, pues vamos a hablar de la Santa Constitución, perdón, de la Constitución del hombre, que es más santa todavía que la otra. Esto es importante que lo veamos, que lo aprendamos, que lo integramos y lo tengamos muy presente, muy en cuenta. Dentro de 15 días iremos hablando de la ley de periodicidad, de los ciclos, de la reencarnación, que en lugar de 6 estaremos 60. Cuando se habla de la reencarnación y del karma viene todo el mundo, ¿sí? Pero claro, si no sabes antes qué demonios eres, pues no vas a entender nada de lo que vamos a hablar de la reencarnación y del proceso del karma cuando toque hablar de ello, ¿sí? Porque claro, está muy bien que todos pensemos que hemos sido Cleopatra o Marco Antonio o algo así, ¿verdad? Que todo el mundo piensa eso, pero la cosa no es así. La cosa no es así. Y para eso primero tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos aquí atrás. Pero no solamente tenerlo en cuenta como un esquema de, sí, ya me lo sé, sino algo que tienes que ser capaz de verlo en ti, darte cuenta dónde andas, dónde estás, cuando respondes a una situación, cuando haces algo, cuando sientes, cuando piensas, cuando quieres, cuando dejas de querer, cuando crees algo, cuando dejas de creer y crees otra cosa, ¿dónde estás ahí? ¿Sí? Pues si no sabes eso, hablar del karma y reencarnación es hablar del sexo de los ángeles, es decir, no tienes ni idea de lo que estamos hablando. ¿Sí? Claro, no tenemos referencia. Y hay otra cosa muy importante que también con respecto a esto tenemos que ir viendo. Y es que desde la noche de los tiempos, los grandes sabios y guías de la humanidad nos han ido dando distintos esquemas de la constitución del ser humano, que son como diferentes mapas del ser humano. Pero el mapa no es el ser humano, no es cuestión de que te creas este esquema o este o este. Es cuestión de que veas en ti qué es cada una de esas cosas que aparece en esos esquemas. Aquí tenemos 3 mapas diferentes, ¿sí? Uno que estamos muy acostumbrados, que es este, el de Madhava, que hemos ido aprendiendo en las clases de yoga, en los cursos de formación de profesores, en muchas charlas y muchas cosas que solemos explicar, ¿sí? Este es el esquema que utiliza la sociedad teosófica y este es el esquema de la filosofía védica, ¿sí? Que es la cuna o la semilla de todo este conocimiento, por otra parte, ¿sí? Pero muchas veces las palabras, en lugar de ayudar a entendernos, lo que hacen es separarnos. Porque yo digo de una manera y tú dices de otra, y pues yo tengo razón y tú estás equivocada y tienes que decir lo mismo que yo y ya la hemos liado. En lugar de eso, lo que tenemos que aprender es saber lo que yo digo y lo que tú tienes, lo que tú dices, en qué coincidimos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender a ver. Porque si entiendes esto bien, ya entiendes todos los esquemas. Ya entiendes todos los esquemas, incluso el esquema de los rosacruces que tenemos ahí en la lámina de Sila o cualquier otro esquema que te plantee, cualquier sistema de pensamiento, cualquier filosofía, cualquier esquema, lo vas a entender perfectamente porque sabes a lo que se hace referencia, porque lo reconoces en ti, ¿sí? Si no hay ese reconocimiento, si no hay esa conciencia vivencial de estos esquemas, todo lo demás es cuento. Es cuento. Con aprenderte de memoria no sabes nada. No sabes nada, ¿sí? Yo tengo en el trastero una caja enorme llena de mapas. Mapas de montaña, mapas de carretera, mapas. Porque cuando era más joven y andaba mucho para aquí y para allá, pues usaba muchos mapas diferentes, ¿sí? Tengo mapas militares, tengo mapas de montañeros, tengo croquis hechos a mano de montañeros que han ido y han hecho un dibujito en un papel y lo han puesto en un libro, etc. Y todos son tremendamente valiosos porque todos te ayudan a entender un poquito mejor el mundo, en este caso el mundo de la montaña. Pero cuando sabes lo que son realmente las cosas, cuando vas al monte. Y vas caminando y dices tú, mira, esto que aparece en el mapa es esta cabaña. Y esto que aparece aquí es ese puente. Y eso que es esa puntita es aquella montaña. ¿Sí? Cuando vas. Y esto tiene que servir exactamente para lo mismo. ¿Sí? En este caso no como los mapas de montaña y la geografía o la orografía, sino adentro de mí. Adentro de mí.
¿Qué es lo que tengo de todo esto? ¿Dónde está cada una de estas cosas? ¿Y cómo lo identifico en mí cada una de estas cosas? Eso es de lo que se trata, ¿eh? Y si no hacemos ese trabajo, como bien decía Manuel hace un momento, a pico y pala, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Mediante la observación, la reflexión, la toma de conciencia, ¿no? Y el poner todo esto en orden y hacer que todo esto funcione bien. Estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, pues la expresión cuerpo y mente, ¿no? Desde la época de los romanos, mens sana in corpore sano, ¿sí? Mente sana en un cuerpo sano, ya. Y eso es todo lo que hay. Hombre, para el que no ha descubierto otra cosa, sí, ¿no? Para el que no ha descubierto otra cosa, pues eso es todo lo que hay. Pero para el que va corriendo la cortina y mirando lo que hay más allá, pues eso es una visión muy pobre de la vida, muy reducida de la vida. Hay quien habla de cuerpo, mente y alma, hay quien habla de materia y espíritu, hay quien habla de muchos esquemas diferentes, pues tienes que saber cada uno que habla de esa manera a qué se está refiriendo y qué es lo que es en ti eso que está diciendo, ¿sí? Hay quien ni siquiera ve la relación que hay entre la mente que piensa y la emotividad que genera el cuerpo emocional con los estímulos de la vida. Cuando la relación es, salvo que hagas un trabajo para desligar y que funcione cada uno de una manera más libre y autónoma, pues casi siempre uno va seguido del otro. Sientes algo, piensas aquello, piensas no sé qué, te hace sentir lo otro, ¿sí? La mente apasionada, de la que estuvimos hablando el fin de semana pasado en el curso de psicología, ¿sí? Si no haces ese trabajo de desligar la mente de las emociones, ¿qué? Va todo junto, es como si todo fuera uno, pues, pero es que no es uno. Si tú vas trabajando y vas haciendo que la mente sea desapasionada, las emociones van por un lado, pero la mente puede ir por otro lado perfectamente sin que haya problema ninguno. No solamente sin que haya problema, sino que soluciona los problemas. Soluciona los problemas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir viendo para darnos cuenta, usando los esquemas como referencias, porque a nuestra mente, que es con lo que nos vamos acercando a todo esto, le resulta imprescindible el esquematizar, el poner los mapas de carretera, le resulta imprescindible. Pero, insisto, una cosa es el mapa y otra cosa es el terreno, que en este caso somos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, no dejarlo en un esquema, llevarlo al plano vivencial, experimental, a darte cuenta qué es cada una de estas cosas en nosotros, ¿sí? Y abrir el sentido, la percepción, la mente, más allá incluso de la mente, ¿no? A un sentido lo más amplio posible del ser humano, no a un sentido muy pequeñito, restringido, reducido de la mente, ¿sí? No digáis, como decía uno en la radio el otro día, somos un cacho de carne con ojos. Le digo, coño, hombre, algo más ahí. Un cacho de carne con ojos. No es eso. No. Lo decía así, ¿eh? No me lo he inventado. Decía así en la radio. Bueno, pues vamos a ver qué más cosas hay por aquí, ¿eh? En la constitución del ser humano, con la constitución del hombre. Bueno, empezamos por lo más evidente y lo más externo, que es Rupa o Stula Sharira, que es el cuerpo físico, el cuerpo denso, el cuerpo grosero, como le llama Sankara en el libro de Vivekasudamani, ¿no? El cuerpo grosero, ¿no? Lo llama así porque es el más denso, el más material, por decirlo de alguna manera, y es lo físico, ¿eh? En la filosofía védica se llama Annamaya Kosha, con dos Ns. No confundirlo con Anandamaya Kosha, aunque suena parecido, es completamente diferente. Annamaya Kosha significa el cuerpo construido con los alimentos que ingerimos, ¿sí? Porque este cuerpo se construye con lo que comemos, ¿sí? No solo con lo que comemos, pero sobre todo el material de construcción es lo que ponemos en el plato, ¿sí? Hay otras muchas más cosas. Está la genética, está el tipo de actividad o el tipo de movimientos, incluso de deporte que hagas o no hagas, etcétera, ¿sí? Evidentemente también el lugar donde vivas, el clima que hay, etcétera, configura tu cuerpo, ¿sí? También el factor psicoemocional, ¿no? Las emociones van modelando el cuerpo. La forma de pensar y de sentir que tienes
hace que tu cuerpo tenga una forma determinada, incluso tengas una forma de caminar, una forma de sentarte, etcétera, ¿sí? Los que estudian, y entre los cuerpos de seguridad suele haber buenos entendidos en estas cosas, ¿no? La expresión no verbal, lo que dice el cuerpo sin que hables, te miran y ya sabes lo que está pasando. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque es difícil que el cuerpo engañe. Una cosa es que tú por la boca sueltes lo que sea, pero el cuerpo no engaña. Entonces es muy importante que cuidemos muy bien este rupa o este annamaya kosha, el cuerpo construido con los alimentos que ingerimos, es el cuerpo físico, lo más material del ser humano. Vamos a ver qué nos dicen los teósofos acerca de esto. Rupa, que en sánscrito significa forma, vehículo, es el principio correspondiente a la expresión de la consciencia en el mundo físico mediante el cuerpo material que todos percibimos. Es el asiento de la estructura completa del ser humano. A través del cuerpo interactuamos con el exterior. Los Vedas señalan que en él están los órganos de conocimiento, los sentidos que nos permiten percibir el mundo exterior, los órganos de la acción, el sistema dinámico del esqueleto, músculos, tendones, nervios y sistemas auxiliares que nos permiten actuar sobre el mundo exterior. El cuerpo físico tiene una enorme complejidad, como la anatomía nos enseña, y puede considerarse compuesto de múltiples sistemas coordinados: esqueleto, músculo, sistema respiratorio, circulatorio, linfático, hormonal, sistema nervioso, etc. ¿Sí? Yo llevo mucho tiempo estudiando el cuerpo humano, no solo por fuera, que también, sino por dentro, ¿no? Cada vez me asombro más del cuerpo humano, la maravilla de la creación que es el cuerpo humano, ¿sí? Tengo especial predilección por el sistema nervioso y la columna vertebral, y cada vez me maravillo más cómo funciona todo ese conjunto, ¿no? Me entusiasma saber cosas y ver cómo funciona todo eso, ¿no? Es una maravilla, ¿sí? Entonces, independientemente de que por fuera, aparentemente en la forma, el cuerpo físico sea más agraciado o menos, ¿no? Resulte más atractivo o menos, daos cuenta que es un portento de la creación cualquier cuerpo humano, ¿sí? Cuando yo me pongo a hacer ajuste vertebral en la camilla, lo primero que tengo que hacer es despellejarle a la persona, ¿sí? Porque claro, la persona vista desde fuera me puede gustar o me puede no gustar, pero claro, si me dejo llevar por lo que me gusta y lo que no me gusta, pues no actúo igual que si simplemente veo la columna y lo que le pasa a la columna e intervengo en ese funcionamiento de la columna vertebral. Por eso tengo que despellejar a la persona. Figurativamente, quiero decir. Tengo que borrar los rasgos personales del individuo para que pueda actuar sobre el sistema nervioso que está en la columna, ¿sí? Es una paradoja que comúnmente no conozcamos a fondo nuestro cuerpo ni los alimentos que necesita y sus cuidados. La falta de algún mineral o de alguna vitamina altera el funcionamiento de la psique, aunque sea de manera temporal. Por ejemplo, una falta de hierro puede provocar fatiga y astenia, bloqueando las intenciones de realizar una tarea deseada, ¿sí? La astenia, ¿qué es la astenia? Astenia, se habla mucho de la astenia primaveral, la falta de ganas, como sin pilas, ¿sí? Como sin pilas, sin energía. Una deficiencia de magnesio puede causar irritabilidad y ansiedad. La tensión sanguínea baja puede producir mala irrigación en el cerebro y disminuir notablemente la capacidad de pensar con claridad. Debiéramos prestar más atención al cuidado y la salud de nuestro cuerpo, porque si no está en buena forma puede inhibir la expresión de otras facultades de la consciencia. Esto es muy importante, ¿sí? Ahora, sobre todo en estos tiempos, sobre todo se presta atención a la apariencia, a la imagen, ¿sí? A la forma del cuerpo, ¿sí? No a que tu cuerpo te sirva para hacer lo que tienes que hacer. En el esquema de Madhava, cuando hablamos del cuerpo físico, ¿qué ponemos debajo del cuerpo físico? Acción. Porque el cuerpo físico es tu instrumento de acción, es lo que te sirve a ti
para hacer las cosas que tienes que hacer en el mundo. Y para hacer esas cosas necesitas una condición imprescindible que es la salud. No hay salud, o pierdes la salud, no puedes hacer cosas. Pierdes mucho la salud, incluso otros se tienen que ocupar de ti. ¿Sí? Entonces el cuerpo físico no es la imagen. El cuerpo físico es la acción, la capacidad de acción. Eso es el valor del cuerpo físico. ¿Sí? La capacidad de acción. Y además, ya que estamos en teosofía y estamos hablando de cosas esotéricas y trascendentales, el cuerpo físico es el templo donde habita lo divino que hay en ti. Por lo tanto, ¿tú cómo mantienes ese templo? Lleno de basura y porquería y con los cristales rotos y hecho ¿O mantienes el templo con flores y con olor a incienso y que da gusto entero? Oh, qué bien se está aquí, ¿no? ¿Estáis bien dentro del cuerpo? Como si estuvierais en vuestro templo. A veces no. Pues así se debería estar. Así se debería estar. Cuando el cuerpo está mal, duele, o está enfermo, molesta, ¿sí? No es un templo. No es un templo. Es un cacharro que te está haciendo ruido, que te está molestando, que te está incordiando. Sí, no tócate la rodilla. Tenemos que comprar dos rodillas derechas, porque tenemos los dos la rodilla derecha fastidiada, porque si fuera una rodilla derecha y una rodilla izquierda podríamos intercambiarnos. Oye, un día vas tú con las rodillas buenas y otro día voy yo con las rodillas buenas. Entonces, mirar este sentido también más espiritual, trascendente del cuerpo. Fijaros cómo a través de la religión, por ejemplo, ¿no? Al cuerpo siempre se le ha despreciado, incluso se le ha achacado que sea el pecado, ¿sí? El camino del pecado, cuando en realidad es el templo donde albergamos a lo divino que hay en nosotros, ¿no? ¿Cómo va a ser un pecado el templo? Otra cosa es lo que hagas con el cuerpo, pero el cuerpo es divino, es el templo, ¿sí? Entonces tenemos ahí una relación con el cuerpo la mayor parte de las veces bastante nefasta. Y no solamente porque se queja mucho y hace ruido y nos molesta, sino porque educacionalmente, socialmente, etcétera, el cuerpo se le ha maltratado mucho, ¿sí? Y no debería ser así, no debería ser así. Prana, ¿qué es prana? Energía. Prana, el siguiente cuerpo, o pranamaya kosha. ¿Sí? Ya entramos en lo que se llama el cuerpo sutil o sukshuma sarira, que corresponde a varios aspectos diferentes, empezando por el concepto de la energía universal o prana, que en cuanto respiramos y entra a nuestro cuerpo esa energía universal, se subdivide en 5 subpranas, que lo que habéis hecho del curso de profes con nosotros, pues ya lo sabéis cómo son, ¿no? De ese prana universal, que es el prana con mayúscula, el prana que absorbe nuestro cuerpo, es un prana pequeño que se reparte con prana particular, que se reparte por todo el cuerpo, ¿sí? Luego hay una subdivisión de esa prana que se ocupa de digerir los alimentos y de procesarlos, samana, el fuego digestivo, ¿sí? Otra parte de energía se ocupa de eliminar las impurezas que se generan en nuestro cuerpo precisamente por ese proceso de digestión y metabolismo, esa apana, la que elimina los desechos en nuestro cuerpo. Hay una energía, también una parte de la energía que se encarga de distribuir ese prana personal en todo lo que tenemos que hacer. Eso es viana, ¿sí? Que se distribuye en los demás pranas. Udana se ocupa de la expresión, está a la altura de la garganta, la glotis, etc. ¿Sí? Udana, la expresión, ¿sí? Entonces, ese prana universal, cuando entra en nuestro cuerpo y forma el prana personal, la energía que funciona y hace funcionar la vida en ti, se subdivide en esas 5 subpranas, ¿sí? Agni también parte de esos ¿Quién? Agni. Agni es fuego. Sí. Agni es fuego. Agni Sana son determinados ejercicios que activan mucho el que hemos dicho que es samana, que es el fuego digestivo.
Samana es el fuego digestivo, ¿sí? Es el proceso de la digestión y el metabolismo. Y Agni es más referente al calor que se genera en esa actividad de la digestión, ¿sí? De hecho, aquí en esta parte sur de Europa son muy aficionados a la siesta después de comer. Pero tienes que ponerte algo encima de la barriguita para, ¿sí? Una toalla, un jersey o una mantita o lo que sea, ¿sí? Para que la digestión no se altere, no se estropee, ¿sí? ¿Sí? Es muy importante, tener cubierto el estómago en la siesta, ¿sí? Para preservar ese calor, que no se enfríe el cuerpo por inmovilidad, ¿sí? Cuando sabes cómo funciona el cuerpo, haces que lo que haces y dejas de hacer esté en consonancia ese funcionamiento del cuerpo y todo va bien, todo va estupendamente. Pero cuando empiezas a hacer lo que te da la gana, pues muchas veces lo que te da la gana no coincide con lo que son las cosas y ahí es donde la liamos. Ahí es donde empezamos a alterar, desequilibrar y romper la salud de nuestro cuerpo y de todo, ¿sí? Bueno, vamos por prana. Prana es una palabra sánscrita que literalmente significa respiración. Pero en el contexto de la constitución del hombre significa algo más, el aliento vital, la energía de la vida. ¿Os acordáis cómo en la Biblia, cuando Dios creó al hombre, cogió un trozo de barro, lo modeló y luego ¿qué hizo? Le echó el aliento vital, ¿sí? Y a partir de ahí empezó a vivir el ser humano, ¿sí? Pero hasta entonces era un cacho de barro, era Annamaya Kosa, puesto el cuerpo construido con los alimentos, porque los alimentos ¿qué son? Tierra, el barro. Los alimentos son tierra. ¿En qué se convierte el cuerpo cuando la vida se retira de aquí? En tierra, ¿sí? Polvo eres y en polvo te has de convertir, ¿sí? Tu cuerpo es polvo, tu cuerpo es tierra, tu cuerpo son los alimentos que ingieres, ¿sí? Pero el aliento vital que hay ahí ya es otra cosa diferente. Que mientras está ahí, pues mira la gracia que tiene. ¿Sí? Que se mueve, se expresa, se comunica, hace un montón de cosas en el mundo. Y cuando ese aliento vital se retira, pues queda ahí un hermoso cadáver, ¿sí? Que no tarda mucho en hacerse una porquería y en descomponerse, ¿sí? Pero no hay otra cosa, ¿no? El otro día estábamos hablando, no era la clase de meditación, cuando hablábamos de la vida y de la continuidad de la vida, ¿no? A través de la manzana, las semillas y todo esto, ¿sí? Que le preguntaba a Asun, que estaba sentada ahí, ¿cuándo comió la última vez? Bueno, preguntaba, ¿cuándo habéis comido la última manzana? ¿No? Y Asun me decía, ayer. Digo, bueno, ¿y esa manzana de dónde ha salido? ¿Del supermercado? Digo. No, el supermercado no fabrica manzanas. Las manzanas las fabrica un manzano. Ya, ¿y ese manzano dónde estaba? Pues en la semilla de otra manzana, ¿no? ¿Y esa manzana dónde estaba? Pues en otro manzano, y así sucesivamente, ¿no? Habrá habido miles de manzanas y de manzanas, pero la vida que produce todos los manzanos y todas las manzanas que generan esos manzanos es la misma vida. ¿Tú con qué te quedas? ¿Con la manzana que acabas de comer que estaba muy rica? ¿Con el manzano donde cogiste esa manzana que estaba tan rica? ¿O que en la vida que hace posible todo eso? ¿Con qué te identificas tú? En la vida de Dios, ¿no? Pues eso es lo que nos tiene que llevar esto que estamos hablando, a identificarnos con esa vida, del cual una expresión es este prana o aliento vital, que hace posible que todo funcione, que todo exista, que todo viva, ¿sí? Ese es el aliento vital, ¿eh? También expone Blavatsky que prana es una parte de jiva, la vida universal, asociada a un individuo en particular. Se suele hablar de prana como una energía o fuerza. No estamos hablando de una energía desde el punto de vista físico, sino de algo más misterioso, cuya comprensión se nos escapa actualmente. Prana hace que el cuerpo funcione como un sistema coordinado, como una unidad, y no simplemente como un conjunto de células y órganos. En el Vivekasudamani, en una de las partes, que es el libro que estamos viendo los miércoles, dice: esta envoltura material que se sustenta mediante la comida, el cuerpo físico, parece que tiene vida propia, pero esto es solo debido a que está interpenetrada por la envoltura prana o fuerza vital y está gobernada por los 5 centros del cerebro o indriyas, los sentidos, que controlan las actividades del habla, las manos, las piernas, los órganos de reproducción y excreción. ¿Sí? Eso es lo que explica Sankara en Vivekasudamani.
Según esta tradición, cuando prana se retira del cuerpo, sobreviene la muerte física. La persona deja de respirar, sus funciones vitales cesan y el organismo comienza a disgregarse, a descomponerse. ¿Sí? Lo que hemos dicho antes. El ser humano se convierte... Ser humano no. El cuerpo que ha utilizado el ser humano se convierte en un cadáver. ¿Sí? El ser humano sigue siendo ser humano con cuerpo o sin cuerpo. ¿Sí? Sin cuerpo pues es esa alma que está pues esperando a que tenga otro cuerpo físico para poder seguir continuando con la experiencia vital de ir aprendiendo. Siguiente principio. Karma. Kama Rupa. El principio Kama es esencialmente el deseo, la raíz de las emociones. El deseo es una fuerza instintiva de atracción o repulsión que se manifiesta en un gusto o disgusto por algo que es el objeto del deseo y que nos lleva a procurar o evitar ese objeto. La emoción, de latín emovere, emotum, es el impulso que nos induce a la acción. Es Kama en esencia, Kama con cada X, y es lo que mayormente nos motiva. Es decir, la emoción es el impulso, es el motor de la acción. ¿Sí? Si no hay emoción y el deseo consiguiente a la emoción, el cuerpo físico se queda quieto. Y eso, los que hayáis pasado por una depresión o hayáis visto gente a vuestro alrededor con depresión, lo veis perfectamente. Al cuerpo no le pasa nada, pero no tiene motivación ninguna para moverse. Es más, es posible que el cuerpo se vaya deteriorando precisamente por no usarlo, por no moverlo, por no hacer cosas, por falta de ganas. Por falta de ganas. Hay que meter una guindilla, por lo que sea, para mover. La guindilla es el chute motivacional, pero la motivación tiene que venir desde más arriba. Cuando la motivación viene de los estímulos que tienes alrededor, puede ocurrir, y de hecho ocurre muchas veces, que los estímulos de alrededor dejan de ser estimulantes, dejan de ser... ¿Para qué? Me da igual, es que no me importa nada. Y eso ocurre porque lo motivacional, lo que te mueve en la vida, lo has puesto afuera. Y afuera puede darse, como muchas veces se da, esa caída motivacional, esa frustración en la cual lo de afuera ya no te motiva, ya te da igual todo, no te supone ningún estímulo lo de fuera. Y entonces te quedas en la noche oscura del alma, que llaman algunos. ¿Por qué? Porque te falta la conexión precisamente con ese alma, que es lo que te va a alimentar motivacionalmente siempre. Lo de fuera puede fallar, lo de dentro no falla nunca. Nunca. Pero lo de dentro lo tienes que abrir tú. Tienes que abrir tú el paso hacia la conexión con lo superior, con el alma, estar siempre conectado ahí para que tengas esa motivación. Lo de fuera puede fallar, es como el desodorante, te abandona. y muy habitualmente además, muy habitualmente. Entonces, si estamos apoyados en lo de fuera, en las formas, en el funcionamiento social, familiar, laboral, etc., estamos ahí en gravísimo peligro de que todo falle y nos caigamos al vacío existencial, ¿sí? Al vacío existencial, la noche oscura del alma. Tienes que ir a casa de yoga para eso. A salir de ahí. Porque aquí, como todos somos unos soletes, no se pone nunca el sol, no hay noche oscura que valga. Entiendo que uno de los niyamas, ¿no? Es la contención, el Brahmacharya, sí. De alguna manera también es un poco para practicar, ¿no? Esa contención de los estímulos más sí, a ver, primitivos, no sé, si tenemos lo motivacional puesto ahí afuera, es muy fácil que estemos todo el tiempo en un movimiento pendular, arrastrado por los estímulos que sean o paralizados porque afuera los estímulos han desaparecido y te quedas bloqueado.
Entonces, en ese movimiento pendular tenemos que buscar, como decía Buda, el camino del medio, que es la templanza brahmacharya, que está íntimamente ligado con esa motivación superior, trascendental, que te tiene que venir desde el alma, desde el ser, desde la esencia de ti mismo, ¿sí? Si lo motivacional lo pones fuera, estás abocado al fracaso. Claro, pero digo, hacer ese ejercicio conscientemente. Sí, de no dejarte llevar ni no dejarte tampoco bloquear. Sí, no dejarte en eso. En eso consiste brahmacharya, templanza, cogerle la medida a todas las cosas, pero la medida la tienes que coger desde una conciencia bien despierta, bien lúcida, que has tenido que encargarte, ocuparte de activarlo, de tenerlo bien presente ahí. Si no, a la vai, es muy fácil caer ya vemos cuánta gente está con problemas de salud mental relacionadas con la depresión, la ansiedad, etcétera, que son consecuencias todo de lo mismo. El otro día con el tema de los ayunos, hay como una forma de practicar esa ¿no? continencia. Sí, porque el ayuno, ¿verdad? No se priva de comer alimentos. Sí, perfectamente. Desea lo que sea, pero sabes que... Eso es algo que, además, el ayuno ha estado relacionado con el desarrollo espiritual desde la noche de los tiempos, siempre. ¿Por qué? Porque te da poder sobre las cosas que te estimulan en la vida, en lugar de que tú seas títere de todos esos estímulos de la vida. No, tú vas cogiendo el poder sobre las cosas. Y eso es un ejercicio que, pues, todo el mundo que está motivado por ir desarrollándose tiene que ir poniéndose a ello y haciendo posible que eso funcione así, ¿sí? Yo, como buen vasco, a mí me gusta comer. Sila sabe muy bien cuánto me gusta comer. Y comer de todo. Y además tengo el peligro de que nada me hace daño. Y puedo comer cantidades ingentes de lo que sea. Nada me hace daño. O sea, soy asquerosamente malo. O sea, soy horrible. Me puedo comer lo que sea y no me pasa nada. ¿Sí? Pero no tengo problema ninguno en pasarme 4 días sin comer. Absolutamente ningún problema. Y de hecho, llevo más de 40 años haciendo ayunos. 45, 46 años llevo haciendo ayunos. El primer ayuno lo hice con 20 años. Y hasta ahora. Y me encanta ayunar. Estoy en lo mejor de lo mejor cuando ayuno. ¿Sí? Pero cuando me pongo en una mesa soy un peligro. No me invitéis a comer. Entonces, pero porque soy, de alguna manera, ese sentido de la templanza, de cogerle la medida, de hacer lo que sabes que tienes que hacer, también te preserva de que en un momento dado, si te pasas 20 pueblos con algo, no te va a pasar absolutamente nada. Ahora, si llevas toda la vida pasándote con todo, pues cualquier cosa te va a hacer daño. Cualquier cosa te va a hacer daño. ¿Sí? Esa es la diferencia de cuidarse, mirarse, estar donde tienes que estar. Que un día me salgo del tiesto, pues me salgo del tiesto y no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Ahora, si estoy siempre fuera del tiesto, pues seguramente voy a tener un percance. Claro. Sí, voy a tener un problema. Si ya cambias de tiesto, también. Entonces, mirar un poquito todo esto, ¿no? Las emociones determinan en gran medida nuestra conducta y las expresamos mediante gestos y signos físicos, es lo que he dicho antes, ¿no? La expresión corporal, ¿no? Hay una gran gama de emociones originadas por el deseo de atracción o de repulsión en función de cómo consideramos al objeto del deseo o cómo nos relacionamos con él. Así, encontramos la variedad de emociones compuestas como amor y odio, alegría y tristeza, seguridad y miedo, admiración y resentimiento, benevolencia y crueldad. Y así podemos seguir con los pares de opuestos y con todos los intermedios que hay, pues hasta el infinito, ¿no? Kama es el responsable, junto con la mente, de la construcción del yo personal en sus múltiples aspectos, del ego, ¿sí? El ego pequeño. Las emociones han aparecido a lo largo de la evolución de los organismos como un mecanismo de respuesta rápido para hacer frente al peligro, antes de que el pensamiento se ponga en marcha y llegue a alguna conclusión. En la civilización moderna, muchos de los peligros para los que estamos preparados biológicamente no existen, y muchas veces las emociones activan nuestras defensas en exceso frente a situaciones que consideramos hostiles, originando la situación que conocemos como estrés. El deseo y las emociones no son malos en sí, como creen algunos. Kama es un principio de la naturaleza que tiene su utilidad si lo aprovechamos bien. Es decir, es un mecanismo de la naturaleza. Los deseos no me los he inventado yo.
La naturaleza, la vida, ha puesto esos mecanismos en todos los seres vivos, en forma de instintos, en los seres de los reinos inferiores, mineral, vegetal y animal, y en forma de emociones en el reino humano, que son, como hemos visto en el curso de psicología evolutiva también, ¿no? Que son lo equivalente a los instintos en el ser humano, ¿sí? Que también sigue estando lo básico, los instintos básicos siguen estando en el ser humano, pero hay muchos matices en el ser humano por esa humanización de los instintos, que son las emociones, ¿sí? Las emociones. Y claro, las emociones o las manejas tú o te llevan de calle, o una de dos, o estás tú al tanto de ellas y las tienes tú en las riendas, o te arrastran, te llevan al huerto, ¿sí? Blavatsky decía que las emociones son como las flores en un jardín, ¿sí? ¿Qué sería un jardín sin flores? Estábamos escuchando en la radio cuando veníamos ahora, ¿no? A unos músicos que expresaban su música como un jardín, ¿sí? Precioso, una música, bueno, preciosa, es extraordinaria, con mezcla de música india, con turca, con árabe, con griega, con una pasada de música. Bueno, pues la vida sin emociones es como un jardín sin flores. Falta la chispa, falta la alegría, falta la sal y la pimienta de la vida, ¿sí? Pero decía Blavatsky que en el tallo de cada flor hay una serpiente enroscada y cuando vas a echar mano te muerde, ¿sí? Entonces con las emociones hay que tener cuidado, no te dejes llevar por la emoción, disfrútalas, vívelas, que sea la chispa de la vida, que sea la salsilla de la vida, pero no te dejes arrasar, no te dejes morder por las emociones, ¿sí? Eso es lo que no es fácil. Ese proceso de desapasionamiento que veíamos el fin de semana pasado en el curso de psicología evolutiva es sí o sí uno de los trabajos que tanto insistimos, pico y pala aquí, tienes que ir haciendo. Tiene que irse dando en el ser humano ese proceso de desapasionamiento, de liberar a la mente que piensa de las emociones que sientes. ¿Sí? Tiene que haber una liberación, una separación, coger distancia uno del otro, si no, a la vai, te arrastra todo, ¿sí? Una expresión que aparece aquí, pues no sé de quién es esto, del glosario oculto. Kama es la fuerza conductora o impulsora en la constitución humana. Per se es incolora, ni buena ni mala, y solo es tal como la mente y el alma dirigen su uso. Es el asiento de los vivientes impulsos eléctricos, deseos, aspiraciones considerados en su aspecto enérgico. Usualmente, sin embargo, aunque exista un kama divino o un deseo divino, así como uno infernal, esta palabra está restringida erróneamente al deseo maligno casi exclusivamente. Es decir, en el deseo también está el anhelo de superación. El deseo de ir creciendo y desarrollándote como ser humano empieza aquí, en kama. Cuando te ves muy frustrado por el funcionamiento del mundo, que consigues aquello que quieres y al medio minuto ya estás buscando otra cosa distinta porque aquello ya no te llama la atención, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que los logros materiales, que el conseguir cosas no te llena, que da igual cuánto tengas, siempre vas a tener ese vacío adentro. También hablábamos el fin de semana pasado de esto, en la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades, ¿no? Ya puedes tener todo lo que quieras, pero te vas a sentir mal, porque te va a faltar algo, ¿sí? Eso que te falta no está en las cosas que tienes, está más arriba. Pero empieza con ese anhelo, con esas ganas de, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que llevar también esta emotividad y juego de los deseos, etcétera, hacia lo superior, hacia lo trascendente, no quedarse en la mera acumulación de objetos o cosas, o de dinero, o de logros, ¿no? Pues yo qué sé, de viajar o de lo que sea, que está muy bien todo eso, ¿no? Pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo, ¿sí? Tienes que mirar más arriba todavía. En las expresiones de la filosofía esotérica acerca de la constitución del ser humano, la función de la mente, o manas, que en sánscrito significa literalmente el pensador, para que veáis cómo
cómo se expresa en sánscrito estas cosas, ¿no? Es presentada como dual, manas inferior o mente concreta, la que piensa, la que razona, y el mana superior o mente abstracta, que no es precisamente pensamiento, sino idea. ¿Sí? Son cosas diferentes. La mente inferior es la que agrupa las funciones básicas del intelecto, por ejemplo, la percepción, la capacidad de convertir los impulsos de los sentidos en imágenes y reconocer su procedencia en el mundo exterior. Mediante los sentidos captamos el mundo que nos rodea y la mente procesa esas imágenes, por decirlo de alguna manera, o esas sensaciones, ¿no? Y nos hace pensar algo. ¿Sí? Creación de imágenes, la capacidad de elaborar imágenes conceptuales, no solo visuales, a partir de los sentidos y de la memoria. ¿Sí? Podemos desarrollar conceptos con la mente. Según lo trabajado que tengas la mente razonadora, pues la elaboración de esos conceptos será más sofisticada o menos. ¿Sí? Si tienes una mente todavía muy poco trabajada, muy poco desarrollada, los conceptos serán muy básicos. Ocurre, por ejemplo, con los niños, que tienen un pensamiento muy limitado porque todavía tienen muy poco conocimiento, muy poca experiencia de vida, y los conceptos son básicos, muy sencillos. A veces asombran de los sencillos que son, porque te dan razones como puños, pero son demasiado simples, ¿no? La vida es mucho más complicada que ese razonamiento conceptual simple, ¿no? El recuerdo, la capacidad de estructurar la memoria de manera útil e integrada por asociaciones según el impacto, la frecuencia de uso, etc. No solamente las asociaciones por frecuencia de uso, etc., sino por sensaciones. Hay una cosa muy relacionada con el recuerdo, con la memoria, dos sensaciones que son potentísimas. Una, el olfato. Puedes oler algo y inmediatamente recordar el jabón con el que la abuela te bañaba cuando eras una niña, ¿sí? Y otra cosa es la música. La música. El folclore, por ejemplo, de las fiestas de tu pueblo, o lo que sea, o una canción determinada, que es cuando conociste a alguien o cuando estabas en no sé qué sitio, o lo que sea, ¿sí? Música y olor, olfato y oído son dos sensaciones que tienen mucho que ver con el recuerdo, con la memoria. ¿Sí? Y de hecho, a la gente que tiene, por ejemplo, Alzheimer y que van perdiendo memoria, etcétera, les estimulan mucho, sobre todo con la música. Les hace cantar, les hace cantar. Con el canto es una pasada. La música es, no sé, es una obra divina. La música es... Sí. Sí, tocar. Sí. Una pasada. La música es la leche. La música yo creo que es de los artes más divinos, por decirlo de alguna manera. El recuerdo, bien. El razonamiento, la capacidad de establecer relaciones entre las ideas y deducir nuevas ideas y reglas, ¿no? Aprender a razonar es importante, aprender a un razonamiento lúcido, ¿sí? Y conocimiento, la facultad de elaborar modelos y conjeturas acerca del mundo exterior. Es la coronación de la inteligencia basada en las otras facultades. Este conocimiento o razonamiento se basa en las experiencias acumuladas, en el recuerdo, sí, y en la capacidad de razonar que haya ido desarrollando tu mente. Como digo, una mente poco trabajada, pues la capacidad de razonamiento que tiene es muy limitada. Una mente trabajada, un intelecto bien afilado, hay que sacarle sacapuntas y darle al lápiz de pensar bien. ¿Sí? Hay que entrenar la mente, ¿no? Una de las cosas que más ayuda a ese entrenamiento de la mente es el viajar, el moverte, el conocer pueblos, culturas, gentes que piensan diferente, que viven diferente, que hablan diferente que tú, etcétera, ¿sí? Conocer distintos tipos de personas muy distintas entre sí, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? A mí me ha enriquecido muchísimo, por ejemplo, el convivir con los pastores en la montaña y el vivir con los pescadores en la mar. No tienen nada que ver una cosa con la otra, incluso hablan de cosas completamente diferentes, no tienen nada que ver, aunque hablen el mismo idioma, pero
Nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Nada que ver. Pero sin embargo, el ser humano que está detrás del individuo que está pescando, del individuo que está con un rebaño en la montaña, el ser humano es el mismo ser humano. ¿Sí? Lo que es diferente es lo que hace, y cómo lo hace, y cómo lo vive. ¿Sí? Entonces, esa justaposición, y bueno, y con urbanitas de los más sofisticados y con gente de todo tipo. A mí me encanta conocer gente, me encanta, es una cosa que, a ver cómo es alguien por dentro, ¿no? Cómo siente, cómo piensa, cómo vive las experiencias de dentro. A mí es una maravilla conocer a las personas, porque me conozco más a mí mismo cuando conozco a alguien. ¿Sí? Descubro cosas que digo, pues también tu mente se abre, ¿no? Y mucho. No hay cosa más pobre que tener una mirada a eso y a eso y a eso y a eso y no ver nada más que eso. Ay, me da una tristeza cuando veo a la gente bloqueada en una forma de pensar y fanático de eso y totalmente obsesionado con eso. Pero no se da cuenta de lo grande que es el mundo y la humanidad. Pues no. Hay mucha gente que no se da cuenta y están ahí, no hay manera de moverlas de ahí. Me parece una pobreza, pero bueno, pues tienen derecho a asistir, como solemos decir. Pues están ahí, ¿qué le vas a hacer? No pueden dar más de sí y ya está, ¿no? En otro capítulo de este curso profundizaremos algo más acerca de la mente, que ese profundizar acerca de la mente le toca a Ángel de Cangas, que ya pidió él el capítulo de la mente hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo que pidió. Eso será, pues no sé, para septiembre, octubre, así, porque ahora dentro de 15 días seguiremos con esto y luego ya dejaremos hasta septiembre o así, lo dejamos. Es importante reiterar que la mente inferior generalmente está asociada a las emociones alrededor del centro de la personalidad, que es el yo personal o el ego, que es la mente apasionada de la que hablábamos antes y que está contagiada por la emotividad. ¿Sí? Desarrollemos nuestras actividades psíquicas de deseos y pensamientos alrededor de nuestro yo. Yo quiero, yo necesito, yo recuerdo, yo pienso, yo espero, etc. La memoria y la anticipación de la posible satisfacción están frecuentemente en la génesis del deseo. Recordamos algo que nos agradó en el pasado, intentamos repetir la satisfacción y ese deseo condiciona nuestra actividad mental y nuestras percepciones de la realidad. La mente concreta compara, clasifica y analiza. Se especializa en encontrar las diferencias entre dos objetos, ya sean estos físicos o inmateriales. Es decir, la mente concreta o la mente inferior es la mente analítica, la de la separatividad. Y está bien, aunque parezca una tontería, ¿no? Siempre he usado el mismo ejemplo. Aquí no nos vale de mucho porque no tenemos ventanas para salir fuera, pero en el hogar que teníamos en Florida teníamos la puerta para salir y teníamos las ventanas, pero por las ventanas no podías salir porque te podías dar un golpe contra el suelo que te podía romper, ¿no? Entonces la mente hace ventanas, por ahí no, puerta, por ahí sí, y está bien, pero tienes que darte cuenta que las ventanas y la puerta forman parte de un todo que es un local, un edificio, una ciudad, etc. ¿Sí? Esa idea de la totalidad no nos la da la mente concreta, nos la da la mente abstracta, que tiene la capacidad de percibir en grande, que tiene la idea o los conceptos, ¿sí? No los pensamientos concretos. Eso es importante que aprendamos a distinguir la idea y el pensamiento concreto. La idea es la misma para todos, es universal, la mente superior es una mente universal, no es tu mente superior o mi mente superior, es la mente de todos, es la mente de la humanidad. Y luego mi mente pequeña, la mente inferior mía, interpretará esas ideas de una manera determinada y la tuya la interpretará de otra forma diferente. En mi mana superior, que ahora vamos a entrar aquí, en mi mente superior, o la mente superior universal, como he estado diciendo, la idea de la belleza es la misma para todos. La idea de la belleza es la misma para todos. Ahora, mi mente concreta, mi mente inferior, interpretará la belleza con una forma determinada y la tuya de otra forma diferente, seguramente. ¿Sí? Pero una cosa es lo que la mente inferior o mente concreta hace con las ideas y otra cosa es la idea que pertenece a la mente superior, a la mente abstracta.
¿sí? Y eso es algo que tenemos que comprender muy bien, porque podemos estar hablando de lo mismo y discutiendo sin darnos cuenta que son nuestras mentes pequeñas las que se ponen a discutir, cuando la mente superior está de acuerdo con eso, ¿sí? Pero no nos damos cuenta. Nuestra conciencia limitada nos impide ver estas cosas, ¿sí? Hay que, por eso, ampliar la conciencia, trabajar con la conciencia para que se vaya haciendo más grande, ¿sí? Mana superior o mente abstracta es el aspecto más asequible de la tríada superior o el alma espiritual de nuestro estado actual de evolución. La mente superior comprende las funciones avanzadas de la inteligencia. Es esa mente que os pongo superior en la tríada superior, que pone Madhava, ¿sí? Abstracción es la capacidad de manejar símbolos en el lenguaje y en las comunicaciones o de encontrar patrones comunes en hechos distintos. Es la posibilidad de ver el bosque más que los árboles individuales. Hemos dado aquí cursos incluso de geometría sagrada y charlas respecto a todo esto. Si no abres la mente abstracta, no vas a ser capaz de ver. Ves dibujitos, pero no ves el significado de esas imágenes, ¿sí? Entonces hay que ir abriendo esa mente abstracta, hay que ir activándola, ejercitándola, especialmente a través de la experiencia meditativa, que es la que te conecta con esos arquetipos ideales, etcétera, la que hace más presente incluso esa mente abstracta, ¿sí? Muy importante, ¿eh? Lo de la mente abstracta, que la mayoría de la gente lo tiene con telarañas, no lo tiene muy abierta, ¿sí? Generalización es la facultad de abstraer aplicada a la resolución de problemas, encontrando el modo de resolver problemas similares con la misma solución. Es decir, yo no he pasado nunca por ahí, pero como la otra vez que hice esto, cuando me pasaba esto, me resolvió, pues ahora puedo hacer algo parecido también y resolver esta cuestión, ¿sí? Hay personas que en cuanto les cambias algo, ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer, ya están perdidos. El experimento aquel que decían en la radio un día, ¿no? Falla el autobús del cole, ¿qué haces? El autobús del cole no llega a recogerte cuando sales del cole, ¿qué hago? Le llamas a tu madre, ¿no? Incapaz de buscar un autobús de línea, el metro o ir andando. Pues eso es lo que está pasando ahora. Te cercenan la mente abstracta. Como te lo dan todo hecho, ¿para qué vas a pensar? No pienses. Tú escuchas la tele y no pienses, ya está todo hecho. Qué peniña, por favor, qué peniña, ¿dónde vamos con estas cosas? Discernimiento es la capacidad de discriminar lo real de lo ilusorio, lo verdadero de lo falso, lo importante de lo accesorio, ¿sí? Viveka, discriminación álmica, la capacidad de ver lo real, lo verdadero que hay en ti y en todo cuanto existe, de aquello que no tiene una existencia real, que viene y va, que aparece y desaparece, que ahora es y ahora no es. Si te identificas con eso, estás abocado al fracaso, estás condenado. Estás condenado. Ahora, si tú vas abriendo esa mente abstracta que puede percibir lo real y vas identificándote con lo real, aceptando que lo no real te sirve para ir haciendo lo que tienes que hacer en el mundo y que llegará el momento en el que ya no te sirve y hay Dios muy buenas, gracias por todo lo que me has servido, pues no hay lío ninguno. Pero ¿y cuando no ves esto? Cuando solamente ves lo no real y tomas eso como la única realidad que existe, estás condenado al fracaso, desesperado de la vida, ¿sí? Desesperado de la vida. Y cualquier cosa se puede convertir en un trauma tremendo, haciéndote sufrir de una manera indecible, ¿sí? La salida está dentro, el mero, lo real, discernir lo que es real en ti y lo que no es real, no darle tanta enjundia, tanta importancia, que no determine tanto tu existencia, lo que no es real. Úsalo, agradéceselo y adiós muy buenas. Y listo. Pero no estamos ahí, ¿verdad, Sati? Si no, vete al tanatorio cualquier día, verás. No, tanatorio o al hospital o a cualquier sitio donde estás ahí en la trinchera. En la trinchera, ¿eh? Joder. Discernimiento. Visión. Es la facultad de planificar
en un nivel superior, anticipar los efectos de una acción o de una decisión, de ver más allá de lo aparente y también de hacer ese cálculo de probabilidades, ¿no? Aunque sea una función de una de las partes de la mente inferior, pero cuando haces esas proyecciones estás poniendo también en marcha esa capacidad de prever lo que puede suceder y de hacer que se vayan dando las circunstancias para que eso ocurra, ¿no? Taimni, en su obra El conocimiento de sí mismo, que el otro día estuve mirando y no sé quién lo tiene, ¿eh? El libro ese hay que recuperar, que es importante que lo tengamos aquí. Las facultades de la mente superior son posibles porque ellas son un reflejo de la intuición, ya que sin ella nos sería imposible la comprensión. Una cosa es el conocimiento, que es la mente concreta, la mente razonadora, la que adquiere el conocimiento, y otra cosa es la comprensión. La comprensión corresponde a la mente superior. Si no hay cierta activación de esa mente superior, no puedes comprender, no puedes abarcar, no puedes ponerte en el lugar del otro. Tanto que se habla de la empatía y todas estas cosas. Si no hay esa activación y desarrollo de la mente abstracta, no te puedes poner en el lugar del otro, no puedes comprender al otro, ¿sí? Y desde la falta de comprensión que tenemos, caña batecó, conflicto, enfrentamiento, discusión, pelea, violencia, abuso, de todo, ¿sí? Con la comprensión que hay, amor, unidad, fraternidad, colaboración, respeto, ¿sí? Todas esas cosas. Claro. Esto o lo trabajas, no hay otra. No hay otra. Seguimos. Cuando tenemos un libro, hay varios niveles en los cuales podemos comprenderlo. Yendo de lo más concreto a lo más abstracto, tenemos el alfabeto utilizado, las palabras que pertenecen a un idioma, las oraciones que se expresan en una idea, los párrafos que encadenan las ideas, el capítulo que desarrolla un concepto o un argumento, el mensaje del libro en general y finalmente el mensaje del autor con sus diversas obras como un todo. Es decir, podemos leer letra por letra, la M con la A, ma, ¿sí? ¿Sí? O podemos decir qué es lo que nos quería decir el autor con todo lo que ha escrito, ¿sí? No solamente con un libro, sino con su obra, ¿no? Bueno, pues esa es la diferencia de la mente concreta a la mente abstracta, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en esa comprensión? Pues bueno, hay que ir trabajando, ¿sí? Por lo tanto, vemos que usamos la mente superior a diario con mayor o menor profundidad, sin que nos apercibamos de ello. Cuando el foco de la atención se centra más en Buddhi, es decir, la mente superior, que en los vaivenes del yo personal podemos obtener una visión más clara y profunda de la realidad, que buena falta hace por otra parte, porque como que te quedes con lo aparente, con lo más externo, con lo que te ponen en el telediario todos los días, apaga y vámonos. Como no seas capaz de tener una visión más clara y profunda de la realidad, tira de la cadena y apaga y vámonos, porque esto es un desastre. Esto es un desastre. Buddhi, vamos ya con los últimos niveles de la constitución humana, ¿eh? Buddhi es una palabra sánscrita que significa la luz de la consciencia. Joder, esto es lo más de lo más. Esto es lo más de lo más. ¿Sí? ¿Eh? Buddhi es la luz de la consciencia, ¿sí? La capacidad de darte cuenta de las cosas. Eso que se da cuenta, eso es Buddhi. Eso es Buddhi, ¿sí? La comprensión profunda o sabiduría, la intuición, el estar despierto, ¿sí? Insisto, es nuestra mente razonadora la que necesita separar, la que necesita poner una rayita en medio y hacer como pisos, ¿sí? Que mi libro incluso decía, ¿no? Como según entras en la casa, ¿habéis leído mi libro? No habéis leído mi libro nadie. La entrada, que es donde te encuentras con la persona, lo físico, ¿no? El primer piso, que es donde están las flores, en el balcón, etcétera, ¿no? Las emociones, lo bonito, ¿sí? El siguiente piso, que es donde está la mente que piensa, y el siguiente, que es la gambara, ¿cómo se llama? El fallado. En el fallado está el búho. El búho. El que todo lo ve. El que todo lo ve, la conciencia. ¿No habéis leído mi libro? ¿No? En la página 12 está eso. La página 12. Muy bueno. Muy bueno. Ahora vete a la página 12. Como esté en la página 12. Muy bueno. Pues
eso es, ¿no? Ese ojo que todo lo ve, esa conciencia, esa luz de la conciencia, ¿no? La comprensión profunda, el estar despierto. Hay quien viene a yoga a dormir, a dormir, a desconectar, ¿qué dices, no? Y hay quien viene a estar despierto, a despertar. A esto hay que venir a yoga, a despertar. Muchas veces se menciona a este principio como intuición, pero el uso popular de esta palabra para designar un impulso vago, una corazonada que puede tratarse simplemente de una emoción, nos hace preferir la utilización del término sánscrito buddhi. Es la confusión que tiene mucha gente cuando habla de la intuición. Es que soy muy intuitiva. No, no eres intuitiva. Eres sensible a determinadas cosas que mucha gente puede no serlo, pero eso no tiene nada que ver con la intuición. La intuición es comprensión. La intuición es percepción de la verdad que hay en ti y en todo cuanto existe, en lo real. Eso es la intuición. Lo demás son otras cosas, que está bien o no. Porque hay mucha gente muy fastidiada por esa sensibilidad que tiene. De percibir, de darse cuenta, de que le venga no sé qué arroutada y se siente muy convulsionada, muy mal por percibir esas cosas. ¿Sí? Entonces, sí, hay que comprenderlo. Hay que darse cuenta que es simplemente una sensibilidad que tienes tú para darte cuenta de cosas que el resto de la gente no se da cuenta, pero hasta ahí. Ni eres culpable, ni eres responsable, ni pasan esas cosas porque tú los sepas, etc. No tiene nada que ver. Es como que eres sensible al frío o al calor o eres sensible al gluten. Pues es una particularidad tuya y ya está. Aprende a manejarte con eso. ¿Eres sensible al gluten? Pues no comas cosas que tengan gluten, joder. ¿Eres sensible al frío? Oye, pues ten siempre un fular, los guantes, el gorrito, etcétera, a mano, para no pasar frío. Ya está, ¿qué problema hay? No hay problema. Me parece que de todo tenemos que hacer un problema ahora. Joder, por Dios, joder, nos encanta crear problemas, hacer un problema de lo que no lo es. Digo, joder, no, es tremendo, joder, es tremendo. ¿Sí? Así que buddhi, la intuición, pero la verdadera intuición, esa percepción de lo real, de la verdad. ¿Sí? Para hacernos una idea de buddhi, podemos usar la metáfora de la luz. Si entramos en una habitación que está completamente a oscuras, solo podemos conocer qué hay en ella a tientas por el tacto, secuencialmente. Tocamos un objeto, lo recorremos y vemos que se trata de una mesa. Tocamos otro objeto y percibimos que se trata de una silla. Pero si encendemos la luz y miramos, veremos al instante el contenido completo de la habitación. Por este motivo, buddhi es integrador y su influencia es como un destello de lucidez. El conocimiento de la mente inferior es parcial. ¿Sí? Es sesgado, solamente ves una parte. Porque tu mente está condicionada por la educación, por miles de cosas, ¿sí? Por tu propia emotividad, etc. Conocer solo una parte de la realidad. La intuición es la que desde más arriba es capaz de hacerte ver y comprender todo. ¿Sí? Por eso es tan importante que desarrollemos esto. Según Taimni, en la obra citada, las principales funciones de buddhi son comprensión, sabiduría y discernimiento. ¿Sí? Comprensión. Buddhi se refleja en la mente superior dándole la capacidad de comprender, que es abarcar, hacerlo tuyo. ¿Sí? Sabiduría es la inteligencia superior relativa a las cosas esenciales de la vida. Una persona que sabe y que comprende no sufre. Cuanto más sabiduría y comprensión, menos sufrimiento. Hay una charla grabada en YouTube de hace no sé cuántos años que vimos en Kansas, la prehistoria ya. Si hay comprensión, no hay sufrimiento. Es el título de la charla. ¿Sí? Pues, todo el mundo quiere dejar de sufrir. Pero quiere dejar de sufrir equivocadamente, escapando del sufrimiento. No te preocupes, ya te buscará. No importa cuánto quieras escapar, ya te buscará. Lo único que puede hacer que dejes de sufrir es la sabiduría y la comprensión. Desarrolla sabiduría y comprensión y el sufrimiento irá desapareciendo. Ahora, si escapas del sufrimiento, te lo buscarás, te lo encontrarás a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Tú escapando del sufrimiento y te lo encuentras de frente. Ya te lo digo yo. Que sé mucho de eso. Y discernimiento, viveka, es la capacidad de distinguir lo real de lo ilusorio, la verdad de nosotros mismos y de todo cuanto existe, de aquello que es la no verdad. ¿Sí? Está la verdad.
Está la no verdad y está la mentira, que es lo que fabrica la mente humana. Que es el engaño, la ilusión, todo eso, ¿sí? Entonces, verdad y no verdad es algo que tenemos que ir aprendiendo y discernir, ¿no? Vivekasudamani, la hora con la que estamos ahora en los miércoles, habla de esto precisamente, de ir distinguiendo esto, de ir desarrollando esa capacidad intuitiva, buddhi, la conciencia, la intuición, que te permite discernir esto, darte cuenta de esto, ¿sí? Ese es el trabajo. Buddhi está conectado tanto con la mente superior como con las emociones, la experiencia mística y la estética son ejemplos. Si al contemplar una pintura o escuchar una obra musical nos sentimos transportados e inspirados, es que la conciencia conecta con Buddhi, ¿sí? Si solamente lo ves desde la mente racional, pues dirás, ¿y cuánto vale este cuadro? Oye, pues con un marco más grande igual... ¿Sí? Pero eso es la mente razonadora. La mente abstracta y Buddhi, la intuición, tienen otro planteamiento acerca de lo que están viendo, ¿sí? Buddhi puede influir en la toma de decisiones si estamos atentos. Cuando tenemos que tomar una decisión, procuramos analizar los pros y los contras de las distintas opciones. Pero como generalmente es imposible conocer todo el detalle, nuestras emociones completan el cuadro y el gusto o el disgusto por algo generalmente nos hacen decidir. Es decir, decidimos con las tripas, generalmente, con las tripas. Pero si estamos abiertos y calmados, estamos en paz, que dice Madhava, ¿sí? Buddhi nos puede aportar una perspectiva amplia e integradora para decidir sabiamente, especialmente en lo que concierne a las cuestiones importantes de la vida. Si me pongo el chándal de color rosa o salgo con un jersey, no es importante en la vida, ¿sí? ¿O no? Pero otro tipo de cosas sí que son importantes, ¿sí? Hay decisiones que tomamos que son de capital importancia y que muchas veces pues no tomamos de la manera más acertada. El reino de Buddhi es el de la consciencia de la unidad, de la vida, y por eso Buddhi es la raíz profunda de la compasión hacia todo ser viviente y el amor hacia todo el universo. ¿Por qué? Porque desde ahí conectas con la conciencia de la unidad de todas las cosas y de todos los seres, con Bhavana, desde ahí, desde esa conciencia. Por eso la fraternidad universal de la que tanto se habla en teosofía no se puede dar si no hay un desarrollo de esa conciencia intuitiva, de ese aspecto superior. Si no hay, mediante el trabajo de discernimiento, etcétera, ese desarrollo, no hay fraternidad universal que valga, ¿sí? Y hay mucha gente que en este sentido pues está muy equivocada, ¿no? A lo mejor eres de Greenpeace y te dedicas a salvar a las ballenas o a firmar contra las macrogranjas, ¿no? Pero luego a tu suegra no la aguantas. O a la vecina que te cuelga las sábanas delante de la ventana. Sí, pues algo no está muy bien planteado ahí. Algo está contaminando, ¿no? Contagiando esa capacidad de discernir las cosas. No está bien, no está bien. Y hay mucha gente atrapada en estas cosas, mucha gente. El principio más intenso o esencial, el superior de todo, es el Atma o Atman. Atma en sánscrito es el singular de Atman, que significa espíritu, la mónada, la esencia de nuestro ser, el aliento, la chispa indesprendida del uno manifestado. Debemos tener en cuenta que en este nivel no podemos hablar de un Atma separado de los demás. El Atman es uno, aunque sea singular para cada ser. El budismo afirma que no existe tal cosa como un Atman eterno, porque igual que todo el universo manifestado está sujeto a los ciclos de manifestación y de inmanifestación. Es decir, ese espíritu universal es el mismo espíritu en cada uno de nosotros. Es como, creo que el otro día hablábamos de un ejemplo de esto, ¿no? Las chispas que saltan del fuego. Cada chispa, aunque a nosotros nos parezca diferente, es el mismo fuego que está ardiendo para todos, ¿sí? Ayer creo que leía en Facebook en una frase de estas de Rumi que a veces aparece, ¿no? Decía, ¿eres el océano o eres una ola? ¿No? O cómo saberse océano
si eres una ola o alguna cosa así, ¿no? Yo decía, pues la cuestión está en que te des cuenta que cada ola no es más que la manifestación de una forma del océano, ¿no? Eres océano, no ola, ¿sí? Pero claro, ¿cómo llegas ahí? A través de este proceso, a través de este proceso. Si no llevas a cabo ese proceso, estarás surfeando las olas que te gusten o despotricando contra las olas porque te entran por la ventana. En mi pueblo las olas entran por la ventana, por la puerta de la cafetería del paseo marítimo. Ponen tablones así de gordos en la puerta, pero no hay tablones que aguanten. Allí cuando el Cantábrico se enfada, ¡oh! Menuda, menuda. O cuando iba al cole allí, encontraba trocitos de maderitas y cosas así que traía el mar en la calle mayor del pueblo. Arriba. En la calle mayor. Porque si hacía buen tiempo, iba por la playa, pero si hacía mal tiempo, iba por la calle mayor, que entre casas iba un poquito más defendido. Pues había trocitos de las olas que van hasta la calle mayor, las olas. Y bueno, ahora parecido también, ¿no? Sigue siendo igual de brava la mar allí, ¿no? Alma se manifiesta como la voluntad espiritual, la fuerza sutil que a lo largo de nuestra vida nos impulsa en busca de nuestro destino, del Dharma, ¿sí? Alma es la voluntad en el campo de la consciencia interna, pero debemos diferenciarla de lo que muchas veces entendemos por voluntad como un rasgo de la personalidad que nos hace ser autoritarios, vehementes, enérgicos y hasta precipitados, cabezones. Una cosa es la cabezonería, la obstinación en no sé qué, y otra cosa es esa voluntad que es expresión del alma, de esa chispa divina o del Atman que somos, ¿no? La acción y la comprensión están unidas en la voluntad. Un acto de voluntad que no lleve consigo la comprensión no es voluntad en absoluto. En la voluntad espiritual no hay coerción de un yo falto de voluntad, porque es la voluntad una y se mueve como un todo. Estos son pensamientos para aspirantes de Sri Ram, es el último párrafo que he leído. Y muy especialmente hemos de distinguir bien esta tríada superior, empezando con estos tres aspectos de la mente superior, buddhi, alma. Hemos de distinguirla de la personalidad, que es lo que hemos dicho antes, de la mente inferior, de kama o del juego emocional, del prana o de la energía y del cuerpo físico, que es lo grosero, que constituye la personalidad. La personalidad es la estructura compuesta por los cuatro principios inferiores: manas inferior, kama, prana y rupa, o dicho en nuestro idioma, la mente inferior, las emociones, la vitalidad y el cuerpo físico. En realidad, en el esquema de Madama, en el yo inferior aparecen solamente tres cuerpos. ¿Por qué? Porque prana está en todos. Prana está en todos. La mente no piensa si no hay energía, las emociones no se mueven si no hay energía, el cuerpo se queda parado si no hay energía. ¿Sí? Prana sería como una especie de sistema eléctrico que interconecta todo, energético, que interconecta los tres cuerpos, ¿sí? Formando un cuarto cuerpo, el cuerpo pránico, el pranamaya kosha, que le llama aquí en filosofía médica, por ejemplo, sí le llama pranamaya kosha, ¿sí? Pero en realidad es un cuerpo que está en todos. No sé si lo veis claro esto, ¿sí? La palabra personalidad proviene de persona y esta de personaje. La máscara que utilizaban los actores en el teatro clásico, personare, hace sonar la voz a través de la máscara. Hacer sonar la voz a través de la máscara, que llevaban con una especie de máscara con un manguito, con un palito encima de la cara para interpretar el personaje en el teatro, ¿sí? Esto nos da la idea de una envoltura o medio de expresión de algo más interno, que lo es el actor respecto del personaje que interpreta. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender a distinguir. El personaje que interpreto, es decir, lo que hago en la vida, y el actor que soy, interpretando, haciendo de algo en la vida. ¿Sí? Esa diferenciación es viveka, es el discernimiento álmico, el ser y el no ser. La personalidad es temporal. La tradición esotérica dice que cuando la vitalidad se retira y el cuerpo físico muere, las emociones y la mente inferior dejan paulatinamente de funcionar y la vida se retira al ámbito del alma espiritual. Es decir, esa energía vital o prana se retira al cuerpo causal con un átomo permanente de cada uno de los cuerpos que van falleciendo, que van
dejando de funcionar. El cuerpo físico deja de funcionar y se convierte en un cadáver, pero un átomo permanente se retira con esa energía al alma. El cuerpo emocional, dependiendo de la fuerza que tengan las emociones, se va también parando de funcionar, pero un átomo permanente del cuerpo emocional pasa también a esa alma o a través de la vitalidad de ese cuerpo causal. De la mente igual también, ¿no? La mente se va desintegrando, van desapareciendo los pensamientos que hacían funcionar la vida de ese individuo, sí, pero el átomo permanente de esa mente también se retira. ¿Qué ocurre con esos átomos permanentes que se retiran con el alma? ¿Qué ocurre con esos? Pues que en la próxima encarnación vienen como tendencias, como sánscaras. Y claro, vienes al mundo ya con un ramalazo de lo que sea. Mozart, por ejemplo, de componer sinfonías. Con 5 años hacía unas sinfonías que flipaba la gente con él, ¿sí? Y otra gente pues de otras cosas diferentes, ¿sí? Es el equipaje que traes al mundo. Es el equipaje que traes al mundo. Además del proceso kármico, etcétera, que eso ya lo iremos viendo cuando nos toque hablar del karma, ya hablaremos. Pero tenemos que comprender muy bien primero todo esto que estamos hablando. Porque si no tenemos una comprensión clara, pero muy clara de todo esto, cuando hablemos de la reencarnación dentro de 15 días vamos a estar patinando por todos lados. Y cuando hablemos del karma exactamente igual. ¿Por qué a mí? ¿Cómo que por qué a ti? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué dices por qué a ti? ¿Tú quién eres? ¿Sí? Esa es la clave, ¿eh? Esa es la clave. Si no tenemos claro eso, apague y vamos, no sirve de nada todo lo demás. No sirve de nada. La gente habla gratuitamente del karma y de la reencarnación, pero sin tener ni idea de lo que está diciendo, de lo que está pasando, de lo que significa todo eso, porque le falta este conocimiento. O puede que esto sí lo tenga de conocimiento en teoría, pero no vivencialmente, no experimentalmente. No se identifican con el ser que soy, se identifican con la forma de ser que tengo. Pues ya estás pillado. ¿Sí? Ahí no hay idea de esto. Entonces tenemos que ir trabajando con todo esto para que se vaya dando esa desidentificación de la personalidad, esa identificación cada vez mayor con el ser, con el alma. ¿Sí? Ese átomo que llevamos de los distintos cuerpos, el karma, está claro. El proceso kármico es indiferente a esos átomos permanentes. El proceso kármico es como si dijéramos el escenario en el que esos átomos permanentes, cuando vuelvas a encarnar y tengas tus tendencias, te van a poner a ver qué haces tú con esto. ¿Sí? A ver qué haces tú con esto. Tú tienes una tendencia, ¿vale? Te van a poner un escenario, ese es el proceso kármico, una familia, una sociedad, una cultura, un tiempo, un momento determinado en el que con esa tendencia tú tendrás que ver si es una tendencia destructiva, pues tendrás que aprender a superarlo y dejarlo inactivo. Si es una tendencia constructiva, tendrás que ponerlo en marcha y hacer que sirva para el bien común, ¿sí? Si no haces ninguna de las dos cosas en el escenario que te ponen kármicamente, ¿qué es lo que ocurre? A repetir. ¿Sí? Claro, eso es. Porque ¿para qué tenemos el proceso kármico? Para aprender. ¿Qué tienes que aprender? A ser. Y tienes que aprender a amar. La conciencia de unidad de todas las cosas y de todos los seres. ¿Cómo aprendes? Viviendo experiencias, desarrollando unas cosas e inhibiendo otras. Si yo tengo tendencia a la agresividad y a la violencia, tendré que aprender a aguantarme. Tengo unas ganas de partirte la cara que no veas. Pero tienes derecho a asistir y por lo tanto, aunque no me gustes una mierda, te dejo en paz. Y te doy las gracias. ¿Eh? Y te doy las gracias. Y además te doy las gracias por ponerme a prueba. Y puede ser también que se ve que se piensa por ahí, no sé cómo me viene a la cabeza, que eliges un poco el ámbito en que de ese karma que llega. No eliges tú. Son los señores del karma, los jerarcas que se encargan de tu proceso evolutivo como alma, los que te ponen en el escenario que tú necesitas para seguir evolucionando. ¿Sí? Porque si nos dejaran a nosotros a elegir,
Oye, por favor, una playa del Caribe con un daiquiri en la mano. Y resulta que vas allí y te comen los mosquitos, ¿no? Mal elegido, ¿ves? Mejor que en las Rías Baixas, ¿dónde se va a estar? Con ese fresquito que tenemos por la niebla por la mañana, entonces nos está mejor que en las Rías Baixas en ningún lado. ¿Ves? Somos unos privilegiados. Si te dejan elegir, Cuando Borracho de tomate. apaga y vámonos. Caos. me refiero, Sí. no sé si es la palabra adecuada, Sí, eso son... que hay un clima propicio a que ese karma se siga desarrollando y no Sí, es que el que... involucione, que... No es- sé, Es el que tú necesitas para seguir aprendiendo. ¿Lo aprovechas? Bien. ¿No lo aprovechas? A repetir. De otra forma diferente, en otro escenario diferente, pero las lecciones que tienes que superar, las tienes que superar sí o sí. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja, sea en este escenario o en otro diferente. entiendo eso, Pero pero partes ya de un clima ¿Mm? alrededor de ese karma que es propicio para que sigas Sí, creciendo. el karma sí es propicio, lo cual no significa que sea el que a ti te guste. Ah, vale, Sí. Porque igual, si tú tienes tendencia a la agresividad y a la violencia y tienes que superar eso, igual tienes que nacer en una favela brasileña para decir, mira, yo no quiero de esto, aunque todos a mi alrededor lleven pistola y se maten unos a otros. Y yo voy a ser médico y me voy a dedicar a salvar a la gente. Igual tienes que nacer ahí, No. para tomar esa decisión. No quise ¿Sí? decir que te gustase, pero sí que vas a tener herramientas Sí, con las cuales ese karma claro. pueda seguir evolucionando. Claro, para eso es. Para eso. Ahí tienes todos los recursos que has ido desarrollando hasta ahora. No sé, Pero- pregunto, yo no lo Pero sé. esto no es una cuestión de elección. No es una cuestión de elección, es una cuestión de deber, de dharma, de lo que tiene que ser. El resultado. ¿Sí? Sí, Y de ir tú ajustándote al dharma porque quieres que eso sea así o saliéndote por la tangente y complicándote la vida enormemente, que es lo que hace la inmensa mayoría de la gente porque no sabe cuál es su deber, cuál es el sentido de la vida. Sí, No, es lo que decía yo, ¿no? Que elegimos la familia en la que nacemos, el lugar Sí. donde... sí, pero... Quizás no es que elijamos, o sea, no es nuestra personalidad elige, quizás El la que que... realmente elige es esa alma. O esa Claro, Claro, es el que alma. puede Esa eso. no Claro. elige No lo elige que me gusta. Claro. Lo que Esa necesita. elige lo que necesita Claro. aprender. Ahí está, pero el asma, que eres tú Y también... los señores del karma lo que hacen es vigilar que lo que tú has decidido Claro. que necesitas aprender se cumpla. Eso es. En cierta manera, Claro, los señores la del karma clave no es que está- elijan Claro. Claro. lo que tú tienes que aprender. En Claro. realidad es la propia alma Es la lo que que necesita, decide. eso, ¿Sí? exactamente. En La este caso, cuestión- los señores del karma están ahí para que eso se cumpla y para que las circunstancias se den para que se cumpla lo que pediste. Que no lo pediste tú como persona, Sí, no, claro, claro. la conciencia. Claro. ¿sí? Sí. Por eso la clave está, que llevamos todo el tiempo diciendo. A esa parte que explicó Sila muy bien. Pero la clave está en que te des cuenta que tú no eres esta personalidad que está ahora expresándose como Conchi o como No, Ro, por supuesto. sino que eres el alma, que no tiene ni nombre, ni color, ni sexo, ni nada. Es lo que es. Entonces, hasta que no sepas identificarte con eso y estés ahí, pues a tu personalidad le gustará, le disgustará, dirá, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esto? Y se quejará y estará revolviendo, ¿sí? Hasta que no comprendamos, que es lo que venimos diciendo todo el tiempo, el conocer la constitución del ser humano y el identificarte con lo que realmente eres, no con lo que tienes, no con lo que haces, no cómo eres, es la clave de todo. Viveka Sudamani, la joya suprema del discernimiento. Si no hay ese discernimiento, que se resume en esto, ¿quién soy yo? Eso es lo único que tienes que responder. Y desde ahí ya todo lo demás. Pero por eso no hay una elección. ¿Esto es lo que necesito? Pues a por ello. Sí, a por ello. No es, voy a nacer en el Caribe. Coño, no. En este caso, la conciencia quiere vivir la experiencia. Bueno, en realidad, las conciencias, cuando deciden, recuerden, ya estamos iluminados, ya somos chispa divina, pero cuando deciden desencarnar, o sea, o bajar para vivir experiencias,
O sea, ellos deciden el vivir todas las experiencias. En realidad vivimos todas las experiencias. Entonces, quiero aprender a saber qué es el odio, qué es la rabia, qué es el dolor, qué es el sufrimiento, qué es la felicidad, qué es la euforia, lo quieren vivir todo, lo quieres vivir todo. Evidentemente una sola vida no da para aprenderlo todo. Entonces tú vas eligiendo, bueno, ya yo viví esto y aquello, pues ahora me queda, en la próxima pues me interesa vivir este tipo de situaciones, esta y esta. Entonces normalmente se busca un equilibrio entre cosas buenas y cosas malas. No es que, oye, quiero vivir como se vive en el infierno, vamos a meterte en el infierno y es a saco, a toda, ¿no? Y así voy una sola vez y ya está. Pues no, tampoco se puede hacer así. O sea, tienes como con todo, tienes cosas positivas y cosas negativas, tienes herramientas y hay partes en las que no te dan herramientas para que aprendas a buscarte tú la vida, y hay cosas positivas y cosas negativas en las cosas que quiero aprender. Y entonces, claro, después decides, pues bueno, para vivir este tipo de experiencia pues tengo que tener, o yo qué sé, ser médico, o no, ser prostituta, o ser ladrón, o ser juez, o ser... esa elección no está condicionada por la profesión o por el personaje, que ese es el personaje que tenemos que hacer, sino está condicionada por la experiencia que va a vivir. Yo como juez puedo ser buen juez o no, porque a lo mejor yo me reencarno en un juez, pero a lo mejor es un juez corrupto. ¿Ya? Porque yo tengo que vivir la experiencia de las mafias, de que me paguen. Y en realidad aquí la importancia está en qué experiencia tengo que aprender, qué tengo que vivir, con qué me voy a llevar. Entonces, el que elige es la conciencia afuera. Nosotros no elegimos nada. Aquí lo único que podemos elegir es: me tomo el café con leche, o me lo tomo con leche de avena, o me lo tomo con leche de soja, o esas tonterías, esas chorradas. Si me pongo el jersey verde o me pongo el pantalón morado. Por eso que las cosas del día a día que tanto nos preocupan y que tanto conflicto generan, con esta perspectiva se les va la tontería totalmente, es decir, da igual. Porque lo importante está en otra cosa, en otro sitio, ¿sí? Y eso es lo que tenemos, todo ese conocimiento tiene que servirnos para eso, para no estar enredándonos con las cosas del día a día, que tantos problemas nosotros mismos nos los creamos, ¿sí? Esa es la cuestión. Seguimos un poquito más con el tema de la personalidad. La personalidad es el asiento del yo. En realidad, el yo es un centro de atracción alrededor del cual se articula la actividad de la personalidad. Yo pienso, yo quiero. Hemos construido el yo, me refiero al ego, ¿sí?, durante nuestra vida física, y lo hemos cargado de condicionamientos, miedos, deseos, recuerdos, frustraciones, prejuicios y preferencias. Está tan cargado que actúa como un cristal coloreado y denso que nos impide ver la realidad tal cual es, porque distorsiona nuestra percepción. Eso ocurre cuanto más identificado y más apegado a la personalidad, más colorea la realidad, ¿sí? Más tinte pone, por decirlo de alguna manera. Otra característica de la personalidad es que la misma capacidad de actuar rutinariamente y de reaccionar que nos facilita la vida en muchos aspectos. No tenemos que decidir cada día cómo vamos al trabajo. Nos dificulta ser creativos y mejorar o adaptarnos cuando las circunstancias cambian. Hay un atasco en nuestra ruta habitual. Es decir, la personalidad es mecanicista. Sota, caballo, rey, máquina total. La inconsciencia en la que haces automáticamente, en las que te sale hacer las cosas. Siempre vas por el mismo camino a trabajar o a comprar el pan. Siempre cuelgas la ropa de la misma manera y pliegas en el armario, en el mismo lado, la ropa, etcétera, ¿sí? Esas que están bien, te ahorran mucha energía, pero al mismo tiempo te hace no darte cuenta de las cosas. Y claro, si caes ahí, si quedas atrapado ahí, quedas en la inconsciencia, quedas en el automatismo, en la mecanicidad. No sabes, no te enteras, no te das cuenta de las cosas. Y eso es algo que, por un lado, nos interesa y nos ahorra energía, pero por otro lado nos deja atrapados ahí. Por eso es importante soltar esa automaticidad y movernos en otras cosas. Vete por otro sitio al trabajo. Vete a tomar café a otra cafetería donde no te conozcas ni tengan que, lo que sea,
compra un pan diferente del que compras todos los días, o lo que sea, ¿sí? Por eso lo que decía antes de viajar y conocer gente y estar en sitios diferentes, etcétera, ¿sí? Cuando queremos dirigir la conciencia a los niveles más esenciales nos encontramos con los condicionamientos de la personalidad. Necesitamos descubrirlos, observarlos y comprender su origen para poder trascenderlos, porque si no nos dificulta ser creativos y mejorar o adaptarnos cuando las circunstancias cambian, ¿sí? Y ya vemos los cambios que hay últimamente en las circunstancias que nos rodean, ¿o no? Pues o adáptate o si no te vas a la mierda, pero vamos, rapidito. Sí, por eso. Según la neurología, en el ser humano hay 3 cerebros en uso, dando lugar lo que el neurobiólogo Paul MacLean describe como el cerebro triuno. Se trata de 3 estructuras que se han desarrollado en distintas épocas durante la evolución biológica. Malava habla mucho de esto también, ¿sí? El cerebro más antiguo y primitivo es el paleoencéfalo, compuesto por el tallo cerebral, los ganglios basales y el sistema reticular. Se estima que se ha desarrollado hace 500 millones de años y se encuentra presente en los reptiles, por eso se llama el cerebro reptiliano, que está en cogote, ¿sí? Se ocupa de las funciones básicas de supervivencia del cuerpo, sus funciones automáticas e instintivas, que está bien y es bueno que funcionen, porque los instintos en un momento dado te pueden salvar la vida, te pueden salvar la vida, y está bien que esté ahí, que el lagarto esté ahí, ¿sí? Pero que el lagarto domine tu vida y dirija tu vida, no, que esté, pero que no moleste. El mesoencéfalo es otro sistema más moderno implementado por el sistema límbico y que incluye el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, bulbos olfatorios, región septal e hipocampo. Está relacionado con las emociones, el placer y el dolor, goce, depresión, etc. Se encuentra incipiente en las aves y plenamente desarrollado en los mamíferos. El tercer sistema, bueno, antes de que hablamos del tercer sistema, este mesoencéfalo o el cerebro límbico está relacionado con la emotividad, ¿sí? Las emociones, hasta en las plantas también, ya están, en los animales también, ¿sí? En los mamíferos, en los más cercanos a nosotros también. Pero si solo funciona eso, somos presa de las emociones y de los deseos, lo que antes decía de la mente apasionada en la que te dejas arrastrar, te dejas arrastrar, te dejas arrastrar. Entonces, ni el cerebro reptiliano ni el cerebro límbico tienen que gobernar nuestra vida. Tienen que estar ahí, como hemos dicho antes, las emociones tienen que estar, pero sin que usurpen el poder sobre nuestra vida. Tienen que dar color, sal y pimienta a nuestra vida, tienen que darnos gusto en la vida, porque incluso a nivel de la mente razonadora, la memoria funciona con las emociones. Se te quedan grabadas las cosas que vives emocionadamente. Por eso te acuerdas de las cosas que aprendiste de niño y no te acuerdas dónde has dejado las llaves, o dónde has aparcado el coche, o yo qué sé, cualquier cosa de estas, porque lo haces sin emoción, sin gusto, por rutina, ¿sí? Entonces, lo emocional es muy importante. En ciertos ámbitos espirituales, etcétera, se demoniza la emotividad. No es cuestión de demonizar las emociones, sino saberlas encarrilar, llevar, dirigir, ¿sí? Eso es lo que tenemos que aprender, a ser dueños de la emotividad, a disfrutar de la vida. Si no tienes emociones, ¿de qué disfrutas? No disfrutas de la vida. No disfrutas de la vida. ¿Y cómo vas a vivir sin disfrutar de la vida? Vaya mierda. Vaya mierda. Coño. Oye, disfruta de la vida, hombre. Para eso hace falta la emoción, el sentimiento, la pasión. Que dicen en Radio 3, la pasión. Radio 3 dicen eso, la pasión. Pero que eso no domine tu vida, que esté, pero que no domine tu vida. Muy importante esto, ¿eh? Muy importante. El tercer sistema, llamado telencéfalo, es la capa más moderna de la evolución del cerebro. Se estima que ha aparecido hace unos 40 millones de años y se encuentra presente en los mamíferos superiores, como cetáceos y primates, pero mucho más desarrollado en el ser humano. Está compuesto por la zona más periférica del cerebro, el neocórtex, y se relaciona con las funciones intelectuales superiores como el análisis, la síntesis, las funciones del lenguaje, la capacidad de relacionar el pasado, presente y futuro, entre otras. Fíjate que ya es un cerebro ya muy sofisticado, ¿sí? Observemos que estos 3 sistemas cerebrales se corresponden con 3 principios de la personalidad, planteados por la teosofía: tallo encefálico con lo físico,
el sistema límbico con kama o las emociones y el neocórtex con manas o el pensamiento. ¿Sí? Es decir, por decirlo de alguna manera, el lagarto, las emociones y la mente. ¿Sí? La mente, el pensamiento. ¿Sí? La corriente principal dentro de la biología es el reduccionismo, que supone que la consciencia es el producto de la actividad biológica. En un capítulo posterior veremos que hay otras posiciones y ciertamente la sabiduría perenne afirma algo diferente, que el cerebro es el vehículo de la consciencia y que ambos funcionan de manera conjunta, pero que no puede reducirse la consciencia a un producto de la materia. Esto se ve muy bien en el libro que me dejaste tú, que anda por ahí. En las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, se ve perfectamente, el cerebro deja de funcionar y se constata la muerte cerebral, pero la persona está ahí, consciente de todo, además, hasta de lo que hablan los médicos, de lo que está pasando en otra habitación, en no sé dónde, en su casa, en lo que sea, ¿sí? O sea, incluso la conciencia no tiene la restricción que tenemos normalmente a lo que está pasando aquí, sino que puede, en la distancia y en el tiempo, ser consciente. Es una virguería, es una pasada. Es una pasada. Entonces, bueno, pues todas esas experiencias hay que tenerlas en cuenta para tener una comprensión más clara de la realidad y no ser, como dice aquí, reduccionista, como son los científicos, ¿no? Por eso lo de la ciencia que últimamente se está endiosando tanto, pues es muy cuestionable. Está bien para ciertas cosas, pero no lo es todo. No lo es todo. Para mí se sigue quedando mucho en el tubo. Entonces, bueno, está muy bien y hoy agradecidísimo que la ciencia nos permita vivir con más seguridad, con más tranquilidad, que podamos hacer más cosas más cómodamente, etcétera, etcétera. Pero no me quedo ahí, ni muchísimo menos. Sí, hay que ir más allá, Entonces, pues ya hemos visto un poco la idea de la personalidad y vamos a ver la tríada superior, que es lo que tenemos que aprender a distinguir muy bien. La tríada compuesta por Atma, Buddhi y Mana superior es conocida en la teosofía como el alma espiritual, el yo superior o el ego espiritual, con sus nombres sánscritos como Atma, Buddhi y Manas. Ego espiritual no significa lo que hemos hablado muchas veces aquí, que es una forma de ser de la personalidad camuflada de espiritual. Este es el ego con mayúsculas, el yo superior. El otro es el ego pequeñito, el poco yo, que también se puede disfrazar de espiritual, y que también pues hay individuos que andan pululando por ahí que van dando bendiciones por la calle. Eso no es, ¿vale? Eso no es. Se trata de la estructura relativamente permanente del ser humano, el depósito final del aprendizaje y de las experiencias de vida, lo que decía antes Sila, ¿no? Estamos aquí para aprender de las experiencias de la vida. Ahí es donde van esos aprendizajes, no van a la personalidad. Tú puedes aprender a manejar el teléfono móvil, o a tocar el piano, o a conducir un automóvil, por muy sofisticado que sea. Bueno, ahora los automóviles van solos, ¿eh? Cada vez tú te sientas y te llevan y ya está, ¿no? Eso aprende la personalidad, pero ese no es el verdadero aprendizaje. Ese es el aprendizaje de supervivencia, el aprendizaje de usar y tirar, por decirlo de alguna manera. El verdadero aprendizaje es el que se graba en el alma, en el ser, con mayúsculas, ¿sí? Ahí es donde se graba el aprendizaje más importante. Se trata de la estructura relativamente permanente del ser humano y el alma espiritual no actúa directamente en el mundo externo, sino que lo hace a través de la personalidad. La personalidad es el instrumento, son los vehículos a través del cual esa alma se expresa. Y claro, ves, como decía el otro, por sus obras los conoceréis, ves el nivel de desarrollo de un alma humana con lo que hace y deja de hacer en el mundo. Con lo que hace y deja de hacer en el mundo. No por la apariencia, no por el pego que da, no por, ¿cómo se dice? La mona aunque se vista de seda. Sí. No, pues sigue siendo una mona. Y ahora con viruela además. No, que solo le toca a los monos. A las monas no, solo te da a los monos. Alguna mona también ha caído. Por joder. Dios mío. En la literatura teosófica se suele llamar el ego a la tríada, aclarando que no es el yo personal de la psicología, ese es el ego pequeñito o el poco yo.
El ego al que hace referencia la teosofía es el superego o el ego con mayúsculas, que ya os comentaba un día de estos, que en Eibar había una empresa que se llamaba Superego y Madaba hablándonos del superego y los de Eibar mirándole diciendo, pero tú tienes algo que ver con la fábrica o qué. Él hablaba del superego, para distinguirlo del ego pequeño y la gente estaba flipando por la empresa esa de Eibar, del superego. ¿Sí? Aún así, el nombre es algo desafortunado porque refuerza la idea de un yo separado con la realidad. Los principios de Buddhi y Atma actúan como consecuencia de la unidad de la vida. La tríada superior es nuestra expresión singular más permanente, con un estilo o coloración que depende de las experiencias vividas en múltiples encarnaciones, como veremos más adelante. En el esquema de los principios superiores están reflejados en los inferiores según las líneas verticales. Bueno, es el esquema que trae aquí en el tema. Hasta luego. Esto quiere decir que hay una relación especial entre mana superior y manas inferior, que es fácil de comprender porque son los aspectos duales de la mente. La mente es mente, sea superior o inferior, solamente que la mente superior es universal y la mente inferior es personal, es individual. A esta relación, entre ellos se le denomina el puente de Antakarana. También hay una relación entre Buddhi y las emociones, entre la voluntad y Rupa, el cuerpo físico. Si no hay esa expresión de Buddhi, de voluntad, el cuerpo físico no se mueve. Esa expresión es a través del deseo, pero el deseo es la individualización, la personalización, el convertir en personaje, en algo personal, ese impulso de la voluntad, que es la fuerza divina o la Shakti actuando a través del alma de cada cual. Y luego, más allá incluso de todo esto, está, es decir, aparte de que veamos la diferencia y relación al mismo tiempo entre la personalidad y la tríada superior, está el hecho de que somos seres sociales. No podemos comprendernos a nosotros mismos si no comprendemos también cómo nos relacionamos con los demás. El ser humano, como casi todos los seres en la naturaleza, es un ser sociable, que establece relaciones con su entorno y especialmente con sus semejantes. Modernamente intentamos comprender estas relaciones mediante el estudio de las redes sociales, las redes de relaciones naturales que establecemos con otras personas. Participamos en varias redes o mejor aún, diríamos que nuestra red está integrada por ámbitos diversos, familia, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, clientes, etc. Nos comunicamos con otros integrantes de la red a través de los distintos medios, personalmente, por teléfono, por correo electrónico, por plataformas de redes sociales, internet, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Twitter, toda la mandanga que hay ahora. No debemos confundir la red social con la plataforma que usamos para comunicarnos, aunque se ha hecho popular llamar a estas plataformas de internet con el nombre de redes sociales. Ahí hay una confusión muy grande, ¿no? Las relaciones que tenemos las personas entre sí con la plataforma que nos sirve para relacionarnos, ¿no? Hay una confusión muy grande, sobre todo de la gente más menuda, la gente más joven ahora, que vive a través de estas redes sociales, ¿no? Las redes sociales influyen grandemente sobre nosotros y nosotros sobre ella. En promedio, una persona tiene unos 150 contactos con los que interactúa, que van cambiando con el tiempo. No interesa solo el número de contactos, sino la tipología de la red, es decir, su estructura. Estamos más felices cuando nuestra red está más interconectada, es decir, si nuestros amigos son también amigos entre sí. Josh Fowler, especialista en redes sociales de la Universidad de California de San Diego en Estados Unidos, ha extraído algunas conclusiones de estos estudios sobre redes sociales. Nuestra marca personal influye en nuestro entorno. Influimos hasta un tercer grado de conexión, los amigos de nuestros amigos. Se han encontrado ejemplos con la obesidad o con el dejar de fumar, la influencia que podemos ejercer en nuestro entorno. Estamos influidos por la estructura de nuestra red. Si dos amigos nuestros no son amigos entre sí, nos agobiamos, porque tienes que hablar con uno por un canal y con otro por otro canal. Entonces, solo el 30% de la gente está casada con personas que no les presentaron. De modo que para comprendernos necesitamos conocer también cómo nos relacionamos, ya que, como dijo nuestro filósofo José Ortega y Gasset, el hombre es el
y sus circunstancias. ¿Quién soy yo? Es decir, de todo esto que hemos dicho, ¿quién soy yo? Que es la pregunta del millón, ¿eh? Todo lo anterior nos sugiere que en nosotros hay una realidad, una actividad de la consciencia que no puede reducirse a ser meramente subproducto de lo material. Lo material parece ser el soporte necesario de la consciencia, pero ambos son como el anverso y el reverso de una moneda. ¿Quiénes somos? Esta pregunta solo puede ser respondida por cada uno de nosotros individualmente. Podemos estudiar acerca de la realidad biológica del ser humano, podemos estudiar sobre su psicología, su forma de ser, podemos conocer sus obras, su arte, su historia, pero para descubrirnos a nosotros mismos hace falta algo diferente, una introspección. Tratar de ver y de escuchar en nuestro interior y en el exterior, que es nuestro reflejo. Por lo que decía antes, por las obras los conoceréis. ¿Qué es lo que dejamos fuera? ¿Qué huella dejamos en el mundo? Eso es lo que habla de nosotros. El esquema de los principios es solo un esquema, un marco de estudio, pero para comprendernos realmente debemos ir más allá. Para poder lograr este cometido, necesitamos crear las condiciones adecuadas, clarificando nuestro propio instrumento del conocimiento, abriendo nuestra mente y emociones hacia esa realidad interna. Para ello debemos descubrir y desechar aquellas cosas en nuestra naturaleza psicológica que se convierten en obstáculos, porque distorsionan profundamente nuestra visión de la realidad como ideas preconcebidas, creencias, inclinaciones o tendencias compulsivas, contradicciones y, en fin, todo lo que nos impide ser seres íntegros. Por otra parte, sin la contradicción en el ser humano, ¿qué seríamos? ¿Sí? Tenemos que aceptar todo eso como parte de todo ese batiburrillo que hay ahí. Y dentro de todo eso, ir clarificando, ir discerniendo. Viveka, ¿quién soy yo? Ahí, trabajando ahí. ¿Sí? Una inscripción en el templo de Delfos decía: conócete a ti mismo, y esto es tan válido en aquel entonces como ahora. Hablaremos de esta introspección sobre el final del curso, cuando tengamos una idea más amplia de los fundamentos de la filosofía teosófica. ¿Sí? Y hasta aquí, por hoy, pues todo lo que nos decía Carlos Pérez acerca de todo esto. ¿Sí? Un trabajo bastante extenso y nos ha llevado, ya veis, casi 2 horas, pero que realmente pues es una muy buena referencia, y ubicarnos bien en esta referencia nos permite ir hasta donde queramos. Si no tenemos una buena ubicación aquí, nos vamos a perder en todo. Y vamos a estar haciendo discusiones bizantinas de todo, porque no vamos a comprender nada. Entonces, desde ahí, y me da igual cuál de los esquemas usemos, pero aclárate con el esquema dónde estás, qué es lo que haces y cómo va todo esto, y desde ahí, ábrete a la existencia, vive la experiencia de la vida, aprende, crece y sé tú misma. Y ya está, no hay más, ¿sí? Y bueno, pues esa es la idea de todo esto, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, pues vamos a hacer el último minuto de introspección para que podamos ir